En la cena familiar, mi hermana presentó a su nuevo novio, y por alguna razón, todos se quedaron mirándome. Cuando él preguntó a qué me dedicaba, mi mamá me interrumpió: no nos avergüences. Todos se rieron. Mi hermana añadió: quizás miente esta vez, para que no suenes tan patético. Yo solo sonreí, hasta que sus rostros palidecieron. Mi nombre es Sheldon y, a mis 32 años, siempre he sido el diferente en mi familia de triunfadores. Cuando mi carrera como fotógrafo de vida salvaje se convirtió en el chiste familiar, aprendí a sonreír a través de sus burlas. Pero en aquella fatídica cena, cuando mi hermana presentó a su novio médico, nunca esperé que sus habituales mofas condujeran al momento que lo cambió todo. Antes de contarles cómo convertí esta cena humillante en el momento que cambió a mi familia para siempre, díganme desde dónde están viendo, y suscríbanse si alguna vez han tenido que demostrarle a su familia que estaba equivocada. Crecer en un próspero suburbio de Connecticut significaba ciertas expectativas. Nuestra casa de estilo colonial, con su césped bien cuidado y su entrada circular, representaba todo lo que mis padres valoraban: estatus, apariencia y éxito tradicional. El apellido Westbrook significaba algo en nuestra comunidad. Mi padre, Thomas Westbrook, no era un médico cualquiera. Él era el cirujano jefe del Greenwich Memorial, el hombre que salvaba vidas y que imponía respeto donde quiera que iba. Sus pacientes incluían celebridades y políticos. El ala del hospital que llevaba su nombre se erigía como un monumento físico a sus logros. En casa, era igualmente imponente, su palabra era la ley incuestionable. Mi madre, Diana, lo igualaba en ambición y estatus como abogada corporativa en una de las firmas más prestigiosas de Nueva York. Representaba a empresas de Fortune 500 en litigios que acaparaban titulares nacionales. Su vestuario de diseñador y su apariencia perfectamente cuidada eran tan parte de su identidad como su aguda mente legal. Juntos, formaban una intimidante pareja de poder que nuestra comunidad admiraba y temía a la vez. Luego estaba mi hermana, Amanda, 3 años menor que yo, pero que ya seguía perfectamente los pasos médicos de nuestro padre. A los 30 años, era una prometedora residente de cirugía en el mismo hospital donde papá reinaba. Heredó su desapego clínico y la gracia social de mamá. Amanda siempre sabía exactamente qué decir, qué ponerse y cómo complacer a nuestros padres. Yo, por otro lado, era la anomalía. Desde niño, encontré más consuelo en la naturaleza que en los clubes de campo. Mientras mi familia discutía sobre la política del hospital durante la cena, yo estaba mentalmente encuadrando la toma perfecta de un arrendajo azul fuera de la ventana de nuestro comedor. Mi habitación estaba llena de libros de naturaleza en lugar de revistas médicas. Mi primera cámara, una Nikon destartalada que compré con el dinero de cortar el césped cuando tenía 13 años, se convirtió en mi posesión más preciada. La fotografía es un pasatiempo, Sheldon, no una carrera, declaraba mi padre innumerables veces. Los Westbrook son médicos y abogados, no artistas con dificultades. Incluso en la secundaria, cuando mis fotos de vida salvaje ganaban concursos estatales, estos logros eran descartados como actividades extracurriculares que quedarían bien en las solicitudes para la Facultad de Medicina. Mis padres toleraban mi pasión solo en la medida en que creían que eventualmente la superaría. El punto de quiebre llegó durante mi tercer año de premedicina en Yale. Mantenía un promedio respetable mientras, en secreto, enviaba fotos a revistas de naturaleza. Cuando vendí mi primera imagen a una publicación regional de vida salvaje, sentí más orgullo del que jamás había sentido al sacar una en un examen de biología. Esa noche, llamé a mis padres, esperando, finalmente, su aprobación. «Qué bien, cariño», dijo mi madre distraídamente. «Pero, ¿has empezado tu preparación para el MAT?» Las solicitudes se entregan en 6 meses. Al día siguiente, abandoné premedicina y cambié mi especialidad a estudios ambientales, con una subespecialización en fotografía. Cuando finalmente reuní el coraje para decírselo a mis padres durante una de nuestras cenas dominicales obligatorias, el rostro de mi padre se puso de un tono de rojo tan profundo que, genuinamente, me preocupó que pudiera sufrir un derrame cerebral. «Estás tirando por la borda todo lo que hemos construido para ti», gritó. «Todo lo que hemos sacrificado». El enfoque de mi madre fue diferente, pero igualmente doloroso. «Sheldon, querido, solo estás confundido. Vamos a pedir una cita con el Dr. Murray. Es un terapeuta maravilloso». Amanda se sentó en silencio, viéndome convertirme en una decepción a los ojos de mis padres.
Su leve sonrisa me lo dijo todo. Conmigo fuera de la competencia, ella ahora sería la única receptora de su orgullo y aprobación. Los años que siguieron fueron económicamente difíciles. Me mudé a un diminuto apartamento en Brooklyn, tan pequeño que tenía que convertir mi baño en un cuarto oscuro los fines de semana. Aceptaba cualquier trabajo de fotografía que pudiera encontrar bodas, eventos, retratos para pagar el alquiler, mientras construía mi portafolio de vida salvaje en cada momento libre. La actitud de mis padres pasó de la ira a la lástima. Como va lo de la fotografía, se convirtió en su pregunta estándar. La ligera pausa y el énfasis dejaban claro que esperaban que ya me hubiera rendido. Cuando no pude permitirme unirme a ellos en su viaje anual de esquí a Aspen, mi madre les dijo a los parientes que estaba encontrándome a mí mismo, en lugar de admitir que apenas sobrevivía con los ingresos de un fotógrafo en sus inicios. Las cenas familiares se convirtieron en ejercicios de resistencia. Cada reunión presentaba la misma rutina, papá destacando los logros de Amanda, mamá cuestionando sutilmente mis decisiones de vida, y Amanda disfrutando de su papel como la hija que no había decepcionado a todos. Tu primo Patrick acaba de ser nombrado socio junior en su bufete de abogados, anunciaba mi madre. ¿Recuerdas cómo ustedes dos solían competir en todo? La comparación implícita quedaba flotando en el aire. Estas reuniones se volvieron menos frecuentes a medida que me concentraba en mi carrera. Había empezado a ganar terreno con revistas de naturaleza más pequeñas, y mi número de seguidores en Instagram crecía constantemente. El año pasado, pasé 3 meses en Montana capturando la vida diaria de una manada de lobos, un encargo que pagaba modestamente pero que construyó mi reputación entre los fotógrafos de vida salvaje. No es que mi familia lo notara. Cuando mencioné este proyecto durante la cena de Acción de Gracias, mi padre cambió el tema a la nueva beca de investigación de Amanda. Mis pequeñas victorias permanecían invisibles en casa, mi pasión aún reducida a una rebelión inmadura a sus ojos. A pesar de todo, una parte obstinada de mí todavía anhelaba su aprobación. Seguía presentándome a los eventos familiares, seguía mencionando mis pequeños éxitos, seguía esperando algún reconocimiento de que no había cometido un terrible error. Pero a medida que pasaban los años, esa esperanza se fue desvaneciendo, reemplazada por una silenciosa determinación de tener éxito en mis propios términos. La llamada de mi madre llegó un martes por la tarde, mientras editaba fotos de una reciente serie sobre la migración de aves. Su voz tenía esa alegría forzada que siempre me ponía nervioso. Sheldon, querido, vamos a tener una cena familiar especial este viernes. Amanda tiene a alguien importante que quiere que conozcamos. Supe de inmediato lo que esto significaba. Amanda había estado saliendo con alguien nuevo durante unos meses y, al parecer, este había durado lo suficiente como para conocer a los padres. En nuestra familia, llevar a alguien a cenar era prácticamente un anuncio de intenciones serias. Estoy bastante ocupado con la fecha límite de un proyecto, me excusé, aunque la verdad era que prefería pasar la noche limpiando los lentes de mi cámara que soportar otro interrogatorio familiar de los Westbrook. Esto es importante para tu hermana. La voz de mi madre adquirió ese ligero filo que significaba que negarse no era una opción. Todos estarán aquí. A las 6 en punto. Y Sheldon hizo una pausa. Ponte algo apropiado. Después de colgar, me quedé mirando mi calendario. La cena caía exactamente 3 días antes de que recibiera noticias sobre mi envío a National Geographic, una fotografía de una rara puma madre con sus cachorros que había pasado semanas rastreando en Colorado. Si la aceptaban, sería mi primer gran avance. Una parte de mí quería esperar hasta tener noticias, quizás finalmente algo que los impresionara. Pero la experiencia me había enseñado que el éxito hipotético nunca contaba con los Westbrook. Solo importaban las credenciales tangibles, preferiblemente enmarcadas, en la pared. Durante los siguientes días, vacilé entre el pavor y una débil y tonta esperanza de que tal vez esta vez sería diferente. Quizás la felicidad de Amanda suavizaría la dinámica habitual. Quizás su novio sería alguien interesante a quien realmente le importara la fotografía o la conservación de la naturaleza. El viernes por la noche llegó con una velocidad deprimente. Me paré frente a mi armario, tratando de descifrar qué quería decir mi madre con apropiado. Me decidí por unos vaqueros oscuros y una camisa de botones azul que no tenía arrugas visibles, lo suficientemente profesional para evitar críticas inmediatas, pero no tan formal como para parecer que me estaba esforzando demasiado. Incluso lustré mi único par de zapatos decentes.
El viaje de Brooklyn a Greenwich siempre se sentía como un viaje en el tiempo. Con cada milla, podía sentir cómo retrocedía de ser un adulto independiente a un hijo decepcionante. Ensayé temas de conversación neutrales y preparé respuestas estándar a las inevitables preguntas sobre mi situación profesional. Solo sobrevive a la cena, me dije. Sonríe, desvía la atención, escapa. El recuerdo de la última acción de gracias pasó por mi mente, las preguntas incisivas de mi padre sobre mi plan de jubilación, inexistente, y mi seguro médico, apenas adecuado, la sugerencia de mi madre de que el bufete de abogados de su amiga siempre buscaba jóvenes brillantes para su equipo administrativo, la sonrisa engreída de Amanda mientras describía su nuevo apartamento de lujo. Mientras entraba en el conocido camino de entrada, la imponente casa colonial se cernía ante mí, con las ventanas brillando con una luz cálida que, de alguna manera, nunca parecía alcanzarme. El contraste entre esta casa y mi abarrotado apartamento siempre me golpeaba de nuevo. Aquí, el espacio era abundante, los muebles eran de calidad heredada, y cada objeto había sido seleccionado por su capacidad para impresionar a los visitantes. María, el ama de llaves que había estado con mi familia desde que era niño, abrió la puerta. A diferencia de mis padres, su sonrisa era genuina. Señor Sheldon, dijo cálidamente. Qué bueno verlo. Se le ve muy delgado. Aún no han empezado. Todavía puede robar una galleta de la cocina. Era nuestra vieja rutina de cuando volvía a casa de la escuela, hambriento y buscando consuelo. Su pequeña amabilidad casi me deshizo. Gracias, María, dije, colgando mi chaqueta. ¿Cómo van las cosas por aquí? Como siempre, respondió con una mirada cómplice. El joven de su hermana parece agradable. Muy educado. Ese era el código de María para material apropiado para los Westbrook. Asentí, sintiendo ya el peso de las expectativas posarse sobre mis hombros. Fuera del comedor, me detuve para recomponerme. A través de la puerta, podía oír el murmullo de la conversación, el tono autoritario de mi padre dominando, puntuado por risas femeninas que debían pertenecer a mi madre y a Amanda. Una voz más grave y desconocida se unía ocasionalmente, el novio, presumiblemente. Me arreglé la camisa, me pasé una mano por el pelo y respiré hondo. Por un breve instante, consideré dar media vuelta y marcharme antes de que nadie me viera. Pero alguna parte obstinada de mi orgullo, quizás, o simplemente terquedad me impulsó hacia adelante. Eres Sheldon Westbrook, me recordé. Tu trabajo importa, aunque ellos aún no lo vean. Con ese pensamiento dándome firmeza, entré en el comedor y me sumergí en la familiar actuación de ser la decepción de la familia. Ahí está. La voz de mi madre resonó en la habitación, en un tono un poco demasiado agudo. Empezábamos a pensar que te habías perdido. El familiar comedor, con su mesa de cerezo oscuro y retratos ancestrales, parecía el escenario para la función de la noche. Las copas de cristal atrapaban la luz del candelabro, y la vajilla buena, usada solo para ocasiones especiales, estaba dispuesta con precisión. El tráfico, murmuré, aunque en realidad había estado sentado en el coche durante 10 minutos, retrasando lo inevitable. Mi padre apenas levantó la vista de su conversación, reconociéndome con un leve asentimiento. Amanda, sin embargo, se puso de pie, acercando a un hombre alto y de hombros anchos, con dientes perfectos y una postura segura. Sheldon, este es Jackson, dijo, con la voz teñida de un orgullo inconfundible. Jackson, mi hermano, Sheldon. Jackson extendió su mano con el apretón firme de alguien que nunca ha dudado de su lugar en el mundo. Su reloj, que no pude evitar notar, era un Rolex que valía más que todo mi equipo fotográfico junto, y brilló mientras nos dábamos la mano. Encantado de conocerte por fin, dijo con lo que parecía un interés genuino. Amanda me ha hablado de su hermano fotógrafo. Me pregunté exactamente qué le habría contado, probablemente que yo era el caso de caridad de la familia, el cuento con moraleja del potencial desperdiciado. Todo cosas buenas, espero, respondí con la sonrisa ensayada que reservaba para estas ocasiones. Por supuesto, dijo Amanda rápidamente, aunque sus ojos sugerían lo contrario. Jackson acaba de terminar su residencia en neurocirugía en el Mass General. Se unirá al departamento de papá el próximo mes. Por supuesto que sí. Debería haberlo previsto. Amanda, naturalmente,
encontraría a alguien que consolidaría aún más su lugar en el mundo de nuestro padre, alguien que encajaría perfectamente en la visión de éxito de los Westbrook. Impresionante, dije, porque era lo que se esperaba. Bebidas antes de cenar, interrumpió mi madre, dirigiéndose ya hacia el carrito de las bebidas. Jackson, otro whisky. Sheldon, tenemos esa cerveza que te gusta. Con esa cerveza que te gusta, se refería a la única marca de cerveza que consideraba aceptable en su casa. Acepté la botella sin corregirla. La disposición de los asientos no fue una sorpresa. Mi padre en la cabecera de la mesa, mi madre en el extremo opuesto, Amanda y Jackson a un lado en las posiciones de honor, y yo frente a ellos, donde mi padre tendría que girar la cabeza para reconocer mi existencia. Llegó el primer plato, un elaborado aperitivo de marisco que María, sin duda, había pasado horas preparando bajo las exigentes instrucciones de mi madre. Jackson nos estaba contando sobre el revolucionario procedimiento que está desarrollando, dijo mi padre, sin incluirme deliberadamente en la conversación que, obviamente, ya estaba en marcha. Jackson se lanzó a una explicación de alguna técnica neuroquirúrgica que hizo que mi padre asintiera con aprobación y que mi madre observara con la expresión que reservaba para las personas que consideraba valiosas. Amanda no dejaba de tocarle el brazo posesivamente mientras él hablaba, mirándome de vez en cuando para asegurarse de que estaba presenciando su triunfo. Asentí en los intervalos apropiados mientras estudiaba la dinámica de la mesa a través del visor mental que desarrollé durante años de observación. Si esto fuera un documental de vida salvaje, las jerarquías estarían claras: el macho dominante, mi padre, su sucesor elegido, Jackson, la hembra que refuerza los lazos sociales, mi madre, y la hembra joven que asegura su posición a través de una selección de pareja ventajosa, Amanda. Y luego estaba yo, el atípico, el que no fortalecía la manada. ¿Y tú, Sheldon?, preguntó Jackson de repente, rompiendo mi ensoñación antropológica. Amanda mencionó que has estado trabajando en algunos proyectos recientemente. Se produjo un breve e incómodo silencio. Mi hermana le lanzó a Jackson una mirada de advertencia que él no captó. Mi madre se interesó mucho en reorganizar sus cubiertos. Sí, dije con cuidado. He estado centrándome en especies depredadoras de Norteamérica. Acabo de terminar una serie sobre pumas en Colorado. Mi padre emitió un pequeño sonido que podría haber sido un bufido reprimido. Mi madre intervino con una suavidad ensayada. Sheldon siempre ha tenido una imaginación muy activa. Incluso de niño, pasaba horas en el bosque detrás de la casa. La sutil degradación era tan familiar que casi ya no la notaba, la forma en que hablaba de mi carrera como si fuera una fase infantil que no había superado. De hecho, empecé a explicar sobre el interés de las revistas en mi trabajo, pero Amanda interrumpió. Jackson acaba de comprar una propiedad preciosa en Cambridge, anunció. Cuéntales sobre los elementos históricos, cariño. Y así, la conversación se desvió de mí otra vez. Mientras Jackson describía molduras de corona y suelos de madera originales, vi a mis padres intercambiar una mirada de satisfacción. Esto era lo que el éxito significaba para ellos: bienes raíces, posesiones, estatus. Llegó el plato principal, dándome un breve respiro de la actuación. La comida era excelente: costilla de primera perfectamente cocida, verduras asadas dispuestas con precisión artística, patatas batidas hasta una consistencia de nube. Me concentré en comer mientras la conversación seguía fluyendo a mi alrededor. Estamos pensando en celebrar la recaudación de fondos del hospital en el club este año, decía mi padre. Jackson, ¿querrás unirte? Por supuesto, propondré tu nombre para la membresía. Más marcaje de territorio, más membresías de club, el estilo Westbrook. Durante la comida, noté algo inquietante. Cada vez que yo hablaba, ofreciendo un breve comentario o respondiendo a una pregunta directa, los miembros de mi familia intercambiaban miradas rápidas, a veces cejas levantadas, a veces sutiles giros de ojos, a veces solo esa mirada cómplice que me excluía de algún entendimiento compartido. El patrón se hizo cada vez más obvio. Yo hablaba, ellos se miraban, una comunicación silenciosa pasaba entre ellos, y luego alguien redirigía la conversación. Jackson pareció notarlo también. Lo vi observando esta dinámica con una ligera confusión, aunque se esforzaba por encajar con su posible futura familia. Mientras se servía el postre, la famosa crème brûlée de mi madre, que ella fingía haber hecho, aunque María sin duda había hecho todo el trabajo, Jackson se volvió hacia mí de nuevo. Quizás sintió lástima por mí,
o quizás solo estaba siendo educado. De cualquier manera, preparó el escenario para lo que vino después. Entonces, Sheldon, dijo en un tono amistoso, Amanda mencionó que te dedicas a la fotografía, pero no creo entender realmente a qué te dedicas en el día a día. ¿Cómo es la vida de un fotógrafo de vida salvaje? La mesa se quedó en silencio, demasiado silenciosa. Abrí la boca para responder, para explicar mi proceso, mis metas, las revistas para las que colaboraba. Pero antes de que pudiera formar la primera palabra, la voz de mi madre cortó el silencio como el bisturí de un cirujano. No nos avergüences, dijo mi madre bruscamente, con una sonrisa frágil y fija. No esta noche. La mesa estalló en risas. No risitas ligeras y de buen humor, sino el tipo de risa que construye muros y establece bandos, el profundo estruendo de mi padre, la risita ensayada de sociedad de mi madre y la carcajada aguda y vengativa de Amanda. Jackson pareció momentáneamente confundido, pero se unió con una risa insegura, obviamente no queriendo quedarse fuera del vínculo familiar. Quizás miente esta vez, añadió Amanda, sonriéndome con suficiencia desde el otro lado de la mesa, para que no suenes tan patético. Las palabras golpearon como puñetazos. Se me hizo un nudo en la garganta y una familiar sensación de ardor se extendió por mi pecho. 20 años de menosprecio concentrados en 2 frases. No entiendo, dijo Jackson, mirando alternativamente a Amanda y a mí. Mi padre se inclinó hacia adelante, colocando su mano en el hombro de Jackson con una camaradería masculina conspiradora. A Sheldon le gusta creer que es un fotógrafo profesional, explicó, su voz goteando con descendencia. Persiguiendo animales por los bosques y cosas así. Un pasatiempo que nunca superó. A diferencia de una carrera de verdad, añadió mi madre de forma intencionada, como la medicina o el derecho. Me quedé helado, con el postre a medio comer olvidado ante mí. No era la primera vez que menospreciaban mi carrera, pero hacerlo tan descaradamente frente a un extraño, convirtiéndome en el chiste familiar para el entretenimiento de un recién llegado, dolió más de lo habitual. La mesa del comedor de repente se sintió kilométrica, la distancia entre ellos y yo, insalvable. Me transporté a las cenas de mi infancia, donde mis notas nunca eran lo suficientemente buenas, a la adolescencia, cuando mi padre cuestionaba por qué no podía ser más como el primo Patrick, a la universidad, cuando mi madre me presentaba como nuestro hijo que todavía está averiguando qué hacer, incluso cuando estaba en la lista de honor del decano. Tenía tanto potencial, le estaba diciendo mi madre a Jackson ahora, como si yo no estuviera sentado allí mismo. Premedicina en Yale, ya sabes. Podría haberse unido a su padre en el Greenwich Memorial, pero decidió que la fotografía era más gratificante. Pronunció las palabras como quien podría decir delirante. Amanda prácticamente brillaba de placer malicioso. ¿Recuerdas cuando vivió en su coche durante 3 meses para fotografiar la migración de unas aves?, añadió. Papá tuvo que sacarlo de un apuro cuando le confiscaron el vehículo. Esto era una tergiversación deliberada. Había dormido en mi camioneta durante un proyecto de migración de grullas canadienses, una práctica común entre los fotógrafos de vida salvaje, y el vehículo había sido multado, no confiscado. Yo mismo pagué la multa, pero la narrativa falsa servía como una mejor historia con moraleja. El legado de los Westbrook, entonó mi padre, levantando su copa de vino en un brindis burlón. 3 generaciones de excelencia médica. Y un artista. La pausa antes del artista contenía multitudes de desaprobación. Sentí mi cara arder, pero mantuve una expresión neutral gracias a años de práctica. Por dentro, algo se estaba acumulando, una presión detrás de mis costillas que se había estado acumulando durante décadas. Jackson, hay que reconocerlo, parecía cada vez más incómodo. La verdad es que la fotografía de vida salvaje me parece fascinante, ofreció, en un intento obvio de aliviar la tensión. Oh, es un pasatiempo maravilloso, dijo mi madre con desdén. Simplemente no es una carrera para alguien de una familia como la nuestra. Una familia como la nuestra, repitió mi padre solemnemente, construye legados, contribuye significativamente a la sociedad, alcanza la excelencia en campos que importan. La conclusión no dicha flotaba en el aire, a diferencia de lo que tú haces. Amanda, quizás sintiendo la incomodidad de Jackson, le puso la mano en el brazo. Sheldon es simplemente diferente, explicó, como si diagnosticara una condición inofensiva pero desafortunada. Hemos aprendido a aceptarlo.
El tono condescendiente, la inclinación de cabeza paternalista. Todo era tan familiar, esta actuación de superioridad tolerante. Me habían encasillado como el excéntrico de la familia, el hijo descarriado que necesitaba su paciente comprensión, en lugar de un adulto que había elegido un camino diferente pero igualmente válido. Pensé en las incontables mañanas al amanecer que había pasado inmóvil en escondites embarrados, esperando la toma perfecta, las noches heladas en montañas remotas rastreando depredadores esquivos, la habilidad técnica que había desarrollado, el conocimiento del comportamiento animal que había acumulado, las redes que había construido con revistas y organizaciones de conservación. Nada de eso era visible o valioso para las personas que deberían haber sido mis mayores apoyos. Mientras la burla continuaba, mi mente se desvió hacia el correo electrónico que había recibido esa mañana, el que aún no había mencionado, el del editor de fotografía de National Geographic. Había estado revisando mi teléfono obsesivamente durante 3 días, esperando su respuesta, y finalmente había llegado, días antes de lo esperado. Miré alrededor de la mesa a mi familia, todavía entreteniéndose a mi costa. El cabello perfectamente arreglado de mi madre y su precisión quirúrgica con los cortes emocionales. La postura autoritaria de mi padre, tan acostumbrado a la deferencia que mi independencia se sentía como una traición personal. Amanda, que había elegido la conformidad sobre la autenticidad, reforzando la mitología familiar para asegurar su posición. Y por primera vez, sentí algo más allá del dolor y la decepción. Sentí lástima. Lástima por personas tan atrapadas en su estrecha definición de éxito que no podían reconocerlo en ninguna otra forma. En ese momento, viéndolo reír, tomé una decisión. Ya no buscaría su aprobación o validación. Ya no mediría mi valía a través de su lente distorsionada. Sonreí. No era la sonrisa apaciguadora que solía llevar en estas cenas, la que indicaba que absorbería sus pullas sin protestar. Esta era diferente. Esta era la sonrisa de alguien que de repente ve con perfecta claridad. Mi cambio de actitud debió ser notable, porque las risas se fueron apagando gradualmente. Mi madre me miró con una ligera confusión. El ceño de mi padre se frunció. «¿Algo gracioso, Sheldon?», preguntó Amanda, molesta porque no estaba desempeñando mi papel asignado de decepción avergonzada. «De hecho», dije con calma, buscando mi teléfono, «si tengo algo que me gustaría compartir». Mi teléfono se sentía pesado en mi mano mientras abría el correo electrónico que había recibido esa mañana, el que había leído al menos 20 veces desde que llegó, el que me había hecho detener el coche porque mis manos temblaban demasiado para conducir con seguridad. «No iba a mencionar esto», dije, con la voz más firme de lo que esperaba, ya que no es un avance médico ni una victoria legal, pero como estamos discutiendo mis elecciones de carrera. Algo en mi tono silenció la mesa. Quizás fue la confianza inusual, tan diferente de mi típica postura defensiva en estas reuniones. «Esta mañana, recibí un correo electrónico de James Winterton», dije, observando si había alguna reacción al nombre. Nada. Por supuesto, no sabrían quién era el editor principal de fotografía de National Geographic. Me informó que mi fotografía de una puma madre con sus cachorros ha sido seleccionada para la portada del próximo mes. Giré mi teléfono, mostrándoles la maqueta de la portada de la revista con mi fotografía, una poderosa puma hembra de pie, protegiendo a sus 3 cachorros al amanecer, con las montañas recortadas al fondo. La luz dorada que captaban los ojos de la madre la hacía parecer casi mítica, mientras creaba un efecto de halo alrededor de la unidad familiar. Mi nombre estaba impreso claramente en la parte inferior, fotografía de Sheldon Westbrook. El silencio que siguió fue diferente a cualquiera que hubiera experimentado en esa casa. El rostro de mi madre se quedó flácido, la máscara social cayó para revelar una sorpresa genuina. Mi padre se congeló con la copa de vino a medio camino de sus labios. La boca de Amanda se abrió ligeramente, sin ninguna réplica ingeniosa a la vista. Jackson fue el primero en responder. «Eso es National Geographic», dijo, inclinándose para mirar más de cerca mi teléfono. «Eso es increíble. Felicidades». Su entusiasmo genuino resaltó el silencio atónito de mi familia. Casi podía ver su recalibración mental ocurriendo en tiempo real. «Bueno», logró decir finalmente mi madre, con la voz más aguda de lo habitual, que agradable. Un pasatiempo que de vez en cuando da sus frutos. Todavía tratando de minimizarlo, todavía incapaz de reconocer lo que esto realmente significaba. «No es solo la portada», continué,
desplazándome a la siguiente parte del correo. Me han ofrecido un contrato para un encargo de 6 meses documentando especies depredadoras en peligro de extinción en 3 continentes. Solo el adelanto es más de lo que gana un residente de cirugía de primer año. Miré directamente a Amanda mientras decía esto. Mi padre se aclaró la garganta. «Winterton, ¿dijiste? ¿Alguna relación con el senador Winterton?» Por supuesto, esa sería su primera pregunta, buscando una conexión que explicara esta anomalía, alguna razón nepotista por la que mi trabajo había sido seleccionado en lugar de aceptar su mérito. Ninguna relación que yo sepa, respondí. James Winterton ha estado en National Geographic durante 20 años. Es uno de los editores más respetados en la fotografía de vida salvaje. Amanda se había recuperado lo suficiente como para intentar un control de daños. Eso es maravilloso, Sheldon, dijo con una sonrisa frágil. Una bonita validación de tu proyecto apasionado. Pero no había terminado. Me desplacé a la parte final del correo. También van a presentar un reportaje de 8 páginas de mi documentación de la manada de lobos de Montana del año pasado. La serie será considerada para el concurso de fotógrafo de vida salvaje del año, que está patrocinado por el Museo de Historia Natural de Londres. Jackson soltó un silbido bajo. He visto esas exposiciones. Giran por todo el mundo. La competencia es increíblemente selectiva. Asentí, permitiéndome reconocer el logro. La tasa de aceptación es más baja que la de entrar en la Facultad de Medicina de Yale. Mi padre se estremeció ligeramente ante la comparación. Los golpes directos a su sistema de valores eran raros viniendo de mí. ¿Puedo?, preguntó Jackson, señalando mi teléfono. Se lo pasé, observando cómo se desplazaba por el correo electrónico con genuino interés. Esto es realmente impresionante. Solo la habilidad técnica para capturar estas imágenes. Y acercarse tanto a depredadores en estado salvaje. No está exento de riesgos, reconocí, ni de un conocimiento técnico significativo y exigencias físicas. La expresión de mi madre había cambiado del shock a algo más calculado. Casi podía verla reformulando mentalmente la historia que contaría a sus amigas, ya no el trágico cuento de su hijo descarriado, sino quizás ahora la emocionante narrativa de su creativo y aventurero hijo haciéndose un nombre. Bueno, dijo, alisando su servilleta, siempre supimos que tenías buen ojo. ¿Recuerdas esos dibujitos que solías hacer? El intento de infantilizar mi logro, de conectarlo con garabatos de la infancia en lugar de años de desarrollo profesional, era tan transparente que casi me reí. Esto no se trata de tener buen ojo, mamá, dije con firmeza. Esto se trata de construir una carrera a través de la persistencia y la habilidad, a pesar de no tener absolutamente ningún apoyo de mi familia. La franqueza de esta declaración causó otra ronda de silencio incómodo. No hablábamos de esta manera en la casa Westbrook. Hablábamos con insinuaciones y comentarios sutiles, no con confrontaciones directas. Ahora, Sheldon, comenzó mi padre, emergiendo su autoritaria voz de médico, eso no es justo. Te hemos apoyado de muchas maneras. ¿Lo han hecho?, pregunté, sorprendiéndome incluso a mí mismo con el desafío. ¿Puede alguno de ustedes nombrar una sola exposición de fotografía mía a la que hayan asistido? ¿Una sola publicación donde mi trabajo haya aparecido antes de esta noche? ¿Pueden siquiera describir cuál es mi especialidad dentro de la fotografía de vida salvaje? El silencio fue respuesta suficiente. Jackson, todavía examinando mi teléfono, levantó la vista con creciente admiración. Estas imágenes de lobos son extraordinarias. La composición, la iluminación. Y acercarse tanto a una manada salvaje. ¿Cómo lo hiciste? Por primera vez esa noche, me encontré explicando mi trabajo a alguien que estaba genuinamente interesado. Describí los meses de investigación, el proceso gradual de habituar a los lobos a mi presencia desde distancias cada vez mayores, los desafíos técnicos de fotografiar con la luz variable de la montaña. Mientras hablaba, me di cuenta de un sutil cambio en la energía de la habitación. Mis padres estaban escuchando, realmente escuchando, con expresiones que rara vez veía dirigidas hacia mí. No era orgullo, exactamente, sino algo adyacente, una reevaluación. Amanda observaba la evidente admiración de Jackson con un fastidio mal disimulado. El contrato, dijo mi padre cuando terminé de explicar, su mente de negocios activándose.
¿Cuáles son exactamente los términos? Esbocé el acuerdo financiero, el calendario de viajes internacionales, los derechos de publicación. Con cada detalle, podía ver su calculadora mental funcionando, llegando finalmente a la inevitable conclusión de que mi pasatiempo se había transformado en algo legítimamente rentable y prestigioso. Entonces, serás publicado en National Geographic, dijo mi madre lentamente, probando cómo encajaba esta nueva información en su marco social. Eso es bastante visible. Traducción, sus amigas podrían verlo. Podría reflejar positivamente en la familia. Sí, acepté, y la revista tiene 12 millones de suscriptores impresos. Además, su plataforma digital llega a más de 50 millones de personas mensualmente. Este número, la escala de la audiencia, finalmente pareció penetrar. Mi padre se reclinó en su silla, reevaluándome con nuevos ojos. Amanda, quizás sintiendo que su posición como la hija exitosa se deslizaba, intentó recuperar el control. La investigación de Jackson ha sido publicada en varias revistas médicas, interrumpió. Eso es maravilloso, dije sinceramente, volviéndome hacia Jackson. ¿Cuál es tu enfoque de investigación? Jackson, que parecía ser la única persona en la mesa sin una agenda, se lanzó a una explicación de su trabajo sobre condiciones neurológicas inducidas por trauma. A diferencia de las típicas discusiones médicas de mi familia, diseñadas para excluir y establecer superioridad, Jackson habló apasionadamente pero de manera accesible sobre su investigación. Eso suena fascinante, dije cuando terminó. De hecho, durante mi tiempo con la manada de lobos, documenté algunos efectos neurológicos interesantes en un lobo mayor que había sobrevivido a un ataque de alce. Me pregunto si podría haber algunos paralelismos con tu investigación. Jackson se inclinó hacia adelante, genuinamente intrigado. Me encantaría ver esa documentación. Hay un creciente interés en la neurología comparada entre especies. Por primera vez en mi vida adulta, estaba teniendo un verdadero intercambio intelectual en la mesa de los Westbrook. Más sorprendentemente, era con el novio de Amanda, la persona que debería haber estado más interesada en mantener la jerarquía familiar. Mi padre se aclaró la garganta. Quizás deberíamos pasar a la sala de estar para tomar un café. Era su señal estándar de que la cena estaba concluyendo. Pero mientras nos levantábamos, la dinámica habitual se había interrumpido. Jackson se movió para caminar a mi lado en lugar de seguir a mi padre, como solían hacer los invitados masculinos. Amanda se interpuso rápidamente entre nosotros, tomándolo del brazo posesivamente. Mientras nos dirigíamos a la sala, me sentí más ligero de lo que me había sentido en años. No porque finalmente hubiera impresionado a mi familia, aunque sus rostros de asombro habían sido ciertamente satisfactorios, sino porque de repente me di cuenta de lo poco que su aprobación realmente me importaba. La sala de estar mantenía la misma elegancia formal que el resto de la casa, muebles antiguos dispuestos por apariencia en lugar de comodidad, fotos familiares que mostraban logros en lugar de momentos de alegría. Mi madre se ocupó de dirigir a María sobre el servicio de café mientras mi padre seleccionaba un brandy del mueble bar. Tomé asiento en el sillón más alejado del centro, mi posición habitual en la periferia de las reuniones familiares. Pero algo había cambiado. La energía en la habitación se había alterado, con miradas inciertas reemplazando el habitual desdén confiado. Entonces, dijo mi padre, entregando copas de brandy a Jackson y a sí mismo, sin ofrecerme una a mí deliberadamente. Esta oportunidad fotográfica. Es algo de una sola vez, supongo. Y ahí estaba. El intento de reclasificar mi logro como una casualidad en lugar de la culminación de años de trabajo dedicado. Algunas cosas nunca cambiaban. En realidad, dije, aceptando un café de María con una sonrisa agradecida, es el resultado de un portafolio que he estado construyendo durante casi una década. National Geographic no ofrece contratos a fotógrafos sin credenciales establecidas. Lo que Sheldon quiere decir, interrumpió mi madre suavemente, es que ha sido muy persistente con su pasatiempo. Algo dentro de mí finalmente se rompió. No de una manera dramática, de volcar la mesa, sino en la ruptura silenciosa de un lazo al que me había estado aferrando durante demasiado tiempo, la esperanza de que algún día me vieran de verdad. No es un pasatiempo, mamá, dije en voz baja pero firme. Es mi profesión, una profesión que he seguido a pesar de años de desánimo activo por parte de cada persona en esta familia. La franqueza de mi declaración creó una tensión palpable. No hablábamos de esta manera en la casa Westbrook.
Hablábamos con insinuaciones y comentarios mordaces, no con confrontaciones abiertas. Nadie te desanimó, dijo mi padre con desdén. Simplemente queríamos lo mejor para ti. Lo mejor para mí, repetí, sintiendo décadas de frustración reprimida salir a la superficie. O lo que se reflejaría mejor en ustedes. Ahora, Sheldon, comenzó mi madre en su tono apaciguador. No, interrumpí, sorprendiendo a todos, incluyéndome a mí mismo. Los he escuchado menospreciar mis decisiones durante años. Esta noche, ustedes me escucharán a mí. Me volví primero hacia mi padre. Cuando tenía 16 años y gané el concurso estatal de fotografía juvenil, ni siquiera asististe a la ceremonia. Dijiste, y cito, tomar fotos bonitas no es un logro que valga la pena celebrar. ¿Tienes idea de cómo se sintió eso? El rostro de mi padre se sonrojó, pero si fue de ira o de vergüenza, no pude decirlo. Antes de que pudiera responder, continué, cuando obtuve mi primera publicación en una revista, mamá les dijo a sus amigas que estaba, entre trabajos, como si estuviera desempleado en lugar de trabajar 80 horas a la semana construyendo mi portafolio. Cambié mi mirada hacia Amanda. ¿Y tú? Cuando pasé 3 meses rastreando esa manada de lobos, viviendo en condiciones difíciles, desarrollando nuevos enfoques técnicos, recopilando datos que se están utilizando en esfuerzos de conservación, les dijiste a todos que estaba, de acampada, para evitar responsabilidades reales. Amanda tuvo la decencia de parecer ligeramente avergonzada, aunque se recuperó rápidamente. Bueno, parecía bastante conveniente que desaparecieras cuando papá necesitaba ayuda para mudar sus oficinas. Estaba trabajando, enfaticé. Solo porque mi oficina a veces sea una cordillera no la hace menos legítima que un hospital o un tribunal. Jackson, que había estado observando este intercambio con creciente incomodidad, intentó mediar. Parece que ha habido algunos malentendidos sobre la naturaleza de la fotografía de vida salvaje como profesión. No ha habido ningún malentendido, repliqué. Lo entienden perfectamente. Simplemente decidieron hace mucho tiempo que cualquier camino que se desviara de su estrecha definición de éxito no era digno de respeto. El rostro de mi madre se tensó. Solo hemos querido que tuvieras seguridad y estabilidad, dijo a la defensiva. Que alcanzaras tu potencial. Mi potencial, repetí. ¿Siquiera saben cuál es mi potencial, mamá? ¿Alguna vez han preguntado qué quiero lograr con mi trabajo? ¿Qué me impulsa? ¿Qué desafíos he superado? ¿O han estado demasiado ocupados esperando a que fracasara para poder decir, te lo dije? La pregunta quedó en el aire. Quizás por primera vez, mi madre pareció genuinamente sin palabras. Mi padre, incómodo con esta confrontación emocional directa, intentó redirigir a un terreno más seguro. Este asunto de National Geographic. ¿Cuál es la perspectiva a largo plazo? Seguramente, no es sostenible a medida que envejeces. En realidad, dije, muchos de los fotógrafos de vida salvaje más respetados continúan trabajando hasta bien entrados los 60 y 70 años. Franz Lantin tiene más de 65 y todavía hace trabajo de campo en lugares remotos. Pero, más importante aún, los fotógrafos experimentados desarrollan múltiples fuentes de ingresos, licencias de imágenes, libros, conferencias, enseñanza de talleres. Podía ver a mi padre procesando esta información, ajustando a regañadientes su narrativa. Solo el adelanto para este proyecto, continué, es más de lo que gané en todo el año pasado, y la exposición de una portada de National Geographic típicamente aumenta significativamente el valor de mercado de un fotógrafo. Bueno, dijo mi madre, claramente tratando de reformular la situación de una manera que le funcionara, ciertamente estamos felices por este reconocimiento, aunque desearía que lo hubieras mencionado antes en la noche. La implicación era que había ocultado deliberadamente la información para hacerlos quedar mal. La típica desviación. ¿Habría hecho alguna diferencia?, pregunté. ¿Se habrían saltado la parte en la que me dijeron que no los avergonzara? ¿Donde Amanda sugirió que mintiera sobre mi carrera para sonar menos patético? Amanda se movió incómodamente. Solo era una broma, Sheldon. Estás siendo demasiado sensible. No, dije con firmeza. Finalmente estoy estableciendo límites después de años de tolerar la falta de respeto. Hay una diferencia. Me levanté, de repente seguro de lo que necesitaba hacer.
He pasado toda mi vida adulta tratando de ganar su aprobación, mientras ustedes han pasado ese mismo tiempo encontrando nuevas formas de negármela. Eso termina esta noche. La expresión de mi padre se oscureció. Ahora, mira. No, interrumpí, algo que rara vez me había atrevido a hacer. Verán, ya no necesito su aprobación. No necesito que entiendan o valoren mi trabajo. Encontré el éxito en mis propios términos, y encontré personas que me aprecian tanto a mí como a mi fotografía por lo que realmente son, no por lo que deberían ser. La mano de mi madre se movió hacia su garganta, su gesto estándar cuando perdía el control de una situación. Sheldon, querido, estás siendo dramático. Nadie ha dicho nunca que no te apoyamos. Lo han dicho de 1000 maneras, respondí. Cada comentario despectivo sobre mis fotitos. Cada vez que me presentaban como, aún averiguando qué hacer, cuando estaba construyendo activamente una carrera. Cada cena familiar donde mi trabajo no se consideraba digno de discusión mientras el horario de rotación de Amanda era tratado como una noticia de última hora. Me volví hacia Jackson, que observaba con los ojos muy abiertos. Te pido disculpas por haber tenido que presenciar esto. No era mi intención crear esta situación, pero quizás es mejor que veas la dinámica familiar claramente antes de que te conviertas en parte de ella. Jackson asintió lentamente. Aprecio tu honestidad, dijo con cuidado. Amanda le lanzó una mirada de traición. ¿Te pones de su lado? No estoy tomando partido, respondió Jackson, pero puedo ver por qué Sheldon se siente subvalorado. Este inesperado apoyo del miembro más nuevo del círculo íntimo creó un cambio palpable en la atmósfera de la habitación. Mi padre parecía atónito. Mi madre parecía estar calculando cómo recuperar el control de la narrativa. Amanda intentaba furiosamente comunicar algo a Jackson solo con sus ojos. Recogí mi chaqueta de donde la había dejado sobre la silla. Me voy a ir ya. Tengo un vuelo temprano a Wyoming mañana para fotografiar águilas calvas para un proyecto de conservación. ¿Te vas?, preguntó mi madre, genuinamente sorprendida. Las cenas familiares típicamente terminaban cuando mis padres decidían, no antes. Sí, dije simplemente. He dicho lo que necesitaba decir, y tengo trabajo que preparar. Sheldon, comenzó mi padre, su tono suavizándose ligeramente. No hay necesidad de irse corriendo. Podemos discutir esto más a fondo. Reconocí el enfoque, el primer gesto conciliador cuando alguien se salía del guión familiar habitual. No era un cambio genuino, solo una retirada táctica para restablecer el control. No hay nada más que discutir esta noche, dije. No estoy enojado, pero he terminado de fingir que la forma en que me han tratado a mí y a mi carrera es aceptable. Si quieren tener una relación conmigo en el futuro, tendrá que basarse en el respeto mutuo. Me dirigí hacia la puerta, luego me detuve, volviéndome. Y si alguna vez están realmente interesados en entender lo que hago, son bienvenidos a asistir a la inauguración de mi exposición en la Galería Garson el próximo mes. Enviaré los detalles. Con eso, salí, dejando atrás un silencio más profundo que cualquiera que hubiera creado en esa casa. Al cerrar la puerta principal detrás de mí y salir al aire fresco de la noche, sentí que se levantaba un peso, el peso de las expectativas que nunca podría cumplir, los juicios que nunca merecí y la aprobación que ya no necesitaba. Alejándome de la casa de mi infancia, no sentí ni triunfo ni amargura, solo una certeza tranquila y creciente de que finalmente era libre de ser exactamente quien estaba destinado a ser. Los días siguientes a esa cena fueron extrañamente silenciosos. Ninguna llamada telefónica furiosa de mi padre, ningún mensaje pasivo-agresivo de mi madre, ningún texto sarcástico de Amanda. El silencio era sin precedentes y, a su manera, más inquietante que sus tácticas habituales. Me concentré en los preparativos para mi encargo en Wyoming, organizando el equipo e investigando los patrones de migración del águila calva. Cuando los pensamientos de la confrontación se entrometían, me recordaba a mí mismo que había dicho mi verdad después de años de silencio. Viniera lo que viniera, tenía ese conocimiento para sostenerme. 3 días después, mientras empacaba mis últimos artículos para Wyoming, mi teléfono vibró con una notificación de correo electrónico. National Geographic había finalizado el diseño de la portada. Ver mi fotografía oficialmente posicionada en su icónico borde amarillo, con mi nombre acreditado debajo, trajo una oleada de emoción tan poderosa que tuve que sentarme. Este momento,
Esta validación de mi camino me pertenecía por completo. No fue heredado ni esperado. No fue elegido para mí ni logrado para complacer a nadie más. Era solo mío, ganado a través de la perseverancia, la habilidad y un compromiso inquebrantable con mi visión. El encargo en Wyoming resultó desafiante pero gratificante. Rastrear águilas a lo largo del río Snake en condiciones invernales requirió cada gramo de mi habilidad técnica y resistencia física. Pero las imágenes resultantes, aves poderosas y majestuosas contra paisajes cubiertos de nieve, estuvieron entre mis mejores trabajos. Cuando regresé a mi apartamento de Brooklyn 2 semanas después, encontré un paquete inesperado esperándome. Dentro había una copia enmarcada de mi portada de National Geographic con una nota. Felicidades por tu logro. Esto merece ser exhibido correctamente. Jackson. Ningún mensaje de Amanda, solo este gesto considerado de su novio. Estaba colgando el cuadro cuando sonó mi teléfono, un número desconocido. Sheldon, soy tu madre. Su voz sonaba diferente, vacilante, casi vulnerable. Me preparé para las tácticas habituales: minimización, culpa, manipulación sutil. Vi tu revista, dijo después de una pausa incómoda. En casa de Caroline Davis, nada menos. Ella se suscribe. Aparentemente, quedó bastante impresionada cuando mencioné que eras mi hijo. Esperé, sintiendo que había más. Me di cuenta de que nunca había visto tu trabajo antes. No adecuadamente. Es bastante impactante, la forma en que capturaste a esa puma mirando directamente al espectador. Hay algo casi humano en sus ojos. Este era un territorio nuevo. Mi madre realmente comentando sobre la sustancia de mi trabajo en lugar de su conformidad con sus expectativas. Está protegiendo a sus cachorros, expliqué. Pasé 11 días rastreando esa unidad familiar. La madre sabía que estaba allí, pero determinó que no era una amenaza. 11 días, repitió mi madre, sonando genuinamente sorprendida. ¿En la naturaleza? ¿Dónde dormías? En una tienda de campaña algunas noches. Otras veces en mi vehículo cuando el clima era demasiado severo. Siguió una larga pausa. Nunca entendí realmente en qué consistía tu trabajo, admitió finalmente. Supuse que solo andaba por ahí tomando instantáneas, sugerí cuando se quedó en silencio. Algo así, reconoció, y escuché lo que podría haber sido un atisbo de remordimiento en su voz. Tu padre y yo hemos estado hablando de lo que dijiste en la cena. Permanecí en silencio, sin querer facilitarle las cosas. Puede que hayamos sido miopes con respecto a tus elecciones de carrera, continuó con evidente dificultad. Tu padre encontró algunas de tus otras publicaciones en línea. Estaba particularmente interesado en el aspecto de conservación de tu trabajo con la manada de lobos. Esto era lo más cercano a una disculpa que Diana Westbrook probablemente le había ofrecido a alguien. Reconocí el enorme esfuerzo que debió haberle costado. Gracias por decir eso, respondí, sin aceptar ni rechazar la rama de olivo. Significa algo escuchar que reconocen mi trabajo. Tu exposición, dijo tentativamente. La que mencionaste. ¿Sigue en pie esa invitación? Sí, lo está, confirmé. El 10 de marzo en la Galería Garson en Manhattan. Estaremos allí, dijo con el tono decidido que reconocía de la infancia, el que significaba que el asunto estaba zanjado. Tu padre ya lo ha apuntado en su calendario. Después de colgar, me senté a mirar la portada enmarcada de la revista. Una conversación no borraría décadas de desprecio, pero era un comienzo, una pequeña grieta en los cimientos de una relación construida sobre la aprobación condicional. Los meses siguientes trajeron cambios que no podría haber anticipado. La portada de National Geographic abrió puertas que antes habían estado firmemente cerradas. Mi bandeja de entrada se llenó de ofertas de encargos, solicitudes para dar charlas y consultas sobre licencias. El proyecto de documentación de depredadores de 6 meses se expandió para incluir componentes educativos y un posible acuerdo para un libro. Mi exposición en la Galería Garson superó todas las expectativas. El espacio estaba abarrotado para la noche de inauguración, y para mi genuina sorpresa, toda mi familia asistió. Mi padre, incómodo en el ambiente artístico pero haciendo un esfuerzo visible por participar, mi madre, que claramente había investigado suficiente terminología fotográfica para mantener una conversación apropiada con otros asistentes,
Incluso Amanda vino, aunque pasó la mayor parte de la noche asegurándose de que Jackson se mantuviera cerca de ella. Este es un trabajo extraordinario, Sheldon, dijo Jackson, examinando una impresión de gran formato de 2 lobos recortados contra un amanecer en la montaña. La composición, la iluminación. Cuenta una historia completa en un solo cuadro. Ese es el objetivo, reconocí. Capturar no solo al animal, sino su contexto, su relación con el entorno. Mi padre se aclaró la garganta. El dueño de la galería mencionó que vas a documentar la destrucción del hábitat en el noroeste del Pacífico el próximo mes. El hecho de que hubiera buscado esta información por su cuenta, que hubiera iniciado una conversación sobre mi trabajo, se sintió como un cambio sísmico. Sí, confirmé. Es parte de un proyecto de conservación más amplio centrado en las zonas de desove del salmón y las especies depredadoras que dependen de ellas. Él asintió pensativamente. Hay algunas implicaciones interesantes de salud pública en ese colapso del ecosistema. Mi colega en el CDC publicó un artículo sobre los cambios relacionados en los vectores de enfermedades el año pasado. No fue un elogio efusivo ni una comprensión completa de mi trabajo, pero fue un intento de encontrar un terreno común, de construir un puente entre su mundo y el mío. Para Thomas Westbrook, esto representaba un enorme crecimiento. A medida que pasaban los meses, nuestra relación se transformó lentamente. El cambio no fue dramático ni completo. Mis padres todavía hacían ocasionalmente comentarios que revelaban que su visión fundamental del mundo permanecía intacta, pero ahora había un esfuerzo, un intento consciente de verme como era en lugar de como habían querido que fuera. A Amanda le llevó más tiempo adaptarse. Su identidad se había construido tan a fondo en torno a ser la hija exitosa que mi creciente prestigio profesional amenazaba su autopercepción. Nuestras interacciones seguían siendo tensas, aunque la hostilidad abierta se había desvanecido. Jackson, sorprendentemente, se convirtió en una especie de aliado. Su genuino interés en mi trabajo creó una conexión inesperada, y ocasionalmente nos reuníamos para tomar un café cuando yo estaba en la ciudad. A través de él, obtuve una visión de mi hermana que nunca antes había tenido, sus inseguridades, su desesperada necesidad de validación, su genuina inteligencia a menudo eclipsada por las expectativas de nuestros padres. El mayor cambio, sin embargo, fue dentro de mí. El éxito que siguió a la portada de National Geographic fue gratificante, pero no fue lo que me sanó. Lo que me sanó fue la comprensión de que ya no necesitaba la aprobación de mi familia para sentirme completo. Había encontrado mi propia medida de valía en la calidad de mi trabajo, en el impacto de conservación de mis imágenes, en la autenticidad de mi camino elegido. Un año después de aquella fatídica cena, me encontraba en el Serengeti, fotografiando una manada de leones para una importante organización de conservación. Mientras el sol naciente bañaba la sabana con una luz dorada, observé a una leona guiando a sus cachorros a través de la llanura abierta, confiada, decidida, sin preocuparse por las opiniones de aquellos que no eran esenciales para su viaje. En ese momento, comprendí la lección más importante de mi vida. El verdadero éxito no se mide en títulos, diplomas ni en la aprobación de los demás. Se encuentra en tener el coraje de seguir tu camino auténtico, incluso cuando ese camino te aleja de todo lo familiar y esperado. Puede que mi familia nunca entienda o abrace completamente mis decisiones. Puede que nunca vean mi éxito a través de otro lente que no sea el suyo, limitado. Y está bien, porque ya no necesito que validen lo que ya sé que es verdad, que una vida vivida auténticamente en busca de una pasión genuina es la única medida de éxito que realmente importa. ¿Alguna vez han tenido que defenderse de las expectativas familiares para seguir su propio camino? Me encantaría leer sus historias en los comentarios. No olviden darle me gusta y suscribirse si esto resonó con ustedes, y compártanlo con alguien que pueda necesitar ánimo para seguir su camino auténtico. Gracias por escuchar mi historia.